universo acaba de señalarte. No lo buscaste tú, fuiste encontrado, y lo que llega ahora no para, no retrocede, y cada segundo que escuches lo sentirás más inevitable. Hay algo que ocurre en el instante exacto en que una persona es elegida. No es un sonido, no es una luz que irrumpe de golpe. Es algo más sutil y más poderoso que todo eso. Es la sensación de que el suelo interno se asienta, de que algo que estaba en movimiento disperso acaba de encontrar su dirección. Esa sensación está ocurriendo ahora mismo, no después, ahora. Y si una parte de ti ya lo estaba sintiendo antes de que estas palabras lo nombraran, eso no es sugestión, eso es reconocimiento. Son cosas distintas y la diferencia importa. Este video no apareció frente a ti porque un algoritmo decidió mostrártelo al azar. Los algoritmos no eligen, filtran para la masa. Pero tú no eres la masa. Hay personas que llegan a una transmisión como esta y la cierran antes de los primeros segundos porque no están listas. Tú no lo cerraste. Eso ya dice algo. Esa pequeña decisión de quedarte ya es una señal que el universo está esperando que leas correctamente. No la subestimes porque parece trivial. Los movimientos que cambian una vida rara vez anuncian su magnitud en el momento en que ocurren. Existe un principio que distintas tradiciones filosóficas y culturales han señalado por siglos, desde las escuelas estoicas hasta los textos herméticos, desde Carl Jung hasta los investigadores modernos de la sincronicidad. No todos los encuentros son accidentales. Algunos responden a una coherencia invisible, a una especie de resonancia entre lo que una persona sostiene internamente y lo que el campo exterior le devuelve. No se trata de magia en el sentido espectacular. Se trata de alineación. Y la alineación no se fuerza, se reconoce. La diferencia entre quien ya la vive y quien todavía la busca no está en la suerte, está en la capacidad de leer lo que ya está ocurriendo. La pregunta no es si el universo está actuando. La pregunta real, la que merece toda tu atención ahora mismo, es si estás dispuesto a notar las señales antes de que se vuelvan demasiado ruidosas para seguir ignorándolas. Detente aquí un momento, no hace falta ningún gesto especial. Solo nota si hay algo en tu pecho que se mueve levemente al escuchar esto. No tensión, no urgencia, algo diferente. Como una confirmación que llega desde adentro hacia afuera, no al revés. El cuerpo sabe antes que la mente. Siempre fue así. Y lo que el cuerpo está confirmando en este instante es que algo en tu campo ya estaba listo para recibir esto cuando llegó. Y lo que estás reconociendo tiene un nombre. Se llama la corriente. No es un concepto creado para esta transmisión. Es la descripción más precisa de lo que ocurre cuando una persona deja de nadar contra el flujo de lo que ya le pertenece y permite que ese flujo la lleve. La corriente no pregunta si mereces, no espera que lo hayas ganado. Ya, decidió que sí. El único movimiento que se te pide es no resistirla. Y resistir, hay que decirlo claramente, no siempre se siente como resistencia. A veces se siente como prudencia, como sensatez, como esperar el momento correcto. Pero el momento correcto ya llegó. Por eso estás aquí. Piensa en el último período difícil que atravesaste, el que duró más de lo que creías poder soportar, el que te hizo dudar si algo alguna vez iba a cambiar de verdad. Ahora observa dónde estás parado hoy, no en términos de logros externos, en términos de lo que eres ahora comparado con lo que eras entonces. Algo se transformó, algo sobrevivió, y ese algo es precisamente lo que la corriente estaba forjando en ti mientras creías que simplemente estabas resistiendo sin sentido.
El tiempo de preparación nunca se ve como preparación mientras ocurre. Se ve como espera interminable. Se ve como esfuerzo sin retorno. Pero luego, cuando el río muestra hacia dónde se dirigía todo el tiempo, lo anterior adquiere otro nombre. Se llamaba la antesala de lo que te estaba siendo reservado. Hay un fenómeno documentado en psicología cognitiva que se llama apofenia, la tendencia humana a encontrar patrones significativos en eventos no relacionados entre sí. Los escépticos lo usan para desestimar toda experiencia de sincronía. Pero hay otro ángulo que rara vez se menciona. Esa misma capacidad de reconocer patrones es exactamente la que permitió a los seres humanos sobrevivir durante milenios. Construir lenguaje, prever peligros, crear arte, imaginar futuros que todavía no existían. No es un error del cerebro, es su función más sofisticada. La diferencia entre quien usa esa función como herramienta de expansión y quien la usa como trampa de ansiedad es una sola: la dirección que le da. Esta transmisión te está invitando a dirigirla hacia algo concreto, hacia la lectura correcta de lo que ya está ocurriendo en tu campo, en tu vida, en los movimientos sutiles que quizás llevas tiempo ignorando porque nadie te enseñó a prestarles la atención que merecen. Lo que fue elegido ya está siendo entregado, no mañana, no cuando lo merezcas suficientemente, ya. Escucha cómo suena eso en tu interior, sin prisa, sin necesidad de que lo entiendas de inmediato. El entendimiento llega después, la sensación llega primero, y la sensación que muchas personas reportan al encontrarse con una transmisión como esta en el momento exacto en que la necesitaban no es euforia, es algo más sereno, algo parecido a un alivio que no esperaban, como si alguien les dijera en voz baja: ya puedes soltar la tensión, ya llegaste al lugar correcto, eso no llega por azar. Si lo que está ocurriendo dentro de ti mientras escuchas esto tiene algún eco, si hay algo que se mueve y dice de manera silenciosa pero clara: esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, entonces hay un gesto que puede hacer que esa energía no se quede atrapada solo en ti. Los rituales más poderosos no son los complicados, son los pequeños, los que requieren un instante de decisión consciente. Baja al comentario ahora mismo y escribe: fui elegido y el universo ahora me entrega todo. No lo escribas por rutina. Escríbelo porque al hacerlo estás poniendo en palabras algo que ya estaba ocurriendo dentro de ti. Y darle forma en palabras tiene un peso que el pensamiento solo no puede igualar. Quienes lo escriban no lo hacen para este canal, lo hacen para sí mismos, para marcar el instante preciso en que dejaron de esperar ser suficientes y empezaron a recibir lo que ya les pertenecía. Tradiciones que van desde el budismo zen hasta el estoicismo romano, desde la física de sistemas complejos hasta las neurociencias conductuales, comparten una premisa que ninguna de ellas se niega. Lo que se nombra, se organiza. Darle lenguaje a una intención no es superstición. Es el primer movimiento de toda acción coherente. Los seres humanos no actúan desde el silencio indefinido. Actúan desde el momento en que se dicen algo a sí mismos con suficiente claridad, con la suficiente convicción, con la suficiente apertura para recibir la respuesta. Ese momento es este. Hay personas que verán esta transmisión en un momento de calma y espacio. Y hay personas que la verán en el medio de un período de presión, de incertidumbre sostenida, de esa sensación particular de estar en el umbral de algo sin saber exactamente qué es ese algo ni si el paso va a valer lo que cuesta. Para las últimas, este mensaje es especialmente relevante, porque el umbral no se cruza cuando todo está resuelto. Se cruza precisamente cuando todavía no todo está claro, cuando la niebla todavía está y aún así el pie se mueve hacia adelante. Esa incomodidad que puede estar sintiendo alguien ahora mismo, esa especie de tensión que no termina de definirse, no es señal de que algo salió mal.
Es la presión que precede a toda apertura real. Lo que fue elegido no puede dejar de entregarse. Esa es la naturaleza de la corriente. No se detiene porque dudes. Sigue moviéndose. La única variable eres tú. Ahora viene algo importante. Una de las razones más comunes por las que las personas sienten que el universo no les da lo que piden es que están esperando que lo entregue exactamente en la forma que imaginaron, con la cara que esperaban, en el tiempo que calcularon. Y el universo no es un mensajero que trae el paquete con la etiqueta correcta. Es más parecido a una corriente que mueve lo que necesitas hacia donde ya estás, pero por caminos que la mente planificadora nunca previó y que a menudo rechazó antes de entender. Piensa en algo que recibiste en tu vida que no llegó como esperabas, una oportunidad que apareció disfrazada de obstáculo. Una persona que conociste en circunstancias que nunca habrías elegido deliberadamente. Una pérdida que, más tarde, resultó ser la única puerta disponible hacia algo que te cambió de maneras que todavía estás descubriendo. Eso no fue suerte disfrazada. Fue la corriente trabajando en un idioma que la mente racional traduce tarde, cuando ya no puede negar la evidencia. Este video te eligió porque algo en tu campo está listo para traducir más rápido, para leer las señales antes de que se vuelvan demasiado obvias, para actuar desde la alineación en lugar de desde la desesperación. Esa diferencia entre actuar alineado y actuar desesperado es la diferencia que define todo lo que viene después. El filósofo Heráclito dejó escrito algo que las personas citan sin terminar de comprender. No puedes bañarte 2 veces en el mismo río. La lectura superficial habla del cambio constante, de que todo fluye, pero hay una segunda capa que casi nadie menciona. El río no te espera en la misma forma. Si vuelves al río siendo exactamente la misma persona, te devolverá exactamente la misma experiencia, pero si vuelves transformado, incluso el mismo río te entrega algo diferente. Te entrega su profundidad, no su superficie. Eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. No eres la misma persona que era al principio de esta transmisión. Cada segundo que escuchas algo en tu arquitectura interna se reorganiza, no de forma dramática, de forma precisa, como un instrumento que va encontrando su afinación sin que el músico tenga que forzar la cuerda. Lo que fue elegido ya está siendo entregado. No depende de que lo creas al 100%, depende de que lo dejes ocurrir. Nota si hay algo en tu cuerpo que cambió en los últimos minutos, una leve soltura que no estaba antes, una respiración que bajó un poco sin que lo decidieras conscientemente. Eso no es el efecto de palabras bien construidas, eso es el efecto de escuchar algo que ya sabías en algún nivel, pero que necesitabas que llegara desde afuera para reconocerlo como verdad en lugar de esperanza. El cuerpo no miente en eso. El cuerpo confirma lo que la mente todavía negocia. Y lo que está siendo confirmado es que esta transmisión no llegó por accidente. Llegó con un propósito que ahora empiezas a identificar. No porque alguien te lo diga, sino porque lo estás sintiendo desde adentro. Y ese origen interno de la certeza es el más confiable que existe. Pregunta para los que piensan mientras escuchan: ¿cuántas veces en tu vida tomaste una decisión que no podías justificar racionalmente en ese momento, y luego el tiempo demostró que fue exactamente la más correcta que podías haber tomado? No una vez. Varias. Eso no es coincidencia que se acumula, es un patrón. Y los patrones tienen causas. La causa en este caso tiene un nombre: coherencia interna. La parte de ti que sabe antes de que la mente razone que cuando se le permite actuar sin interferencia, actúa con una precisión que ninguna planificación consciente alcanza. El universo no opera fuera de ti, opera a través de ti, y el canal que usa es exactamente esa capacidad de saber antes de comprender. No tiene prisa. Ese es su secreto más incomprendido.
Todo lo que intenta moverse más rápido que ella crea turbulencia. Y la turbulencia, hay que entender esto bien, no es peligro. Es señal. Señal de que se está haciendo fuerza donde habría que flotar. Cuando alguien aprende a leer la turbulencia en lugar de temerla o combatirla, la turbulencia deja de ser obstáculo y se convierte en información de alta precisión. ¿En qué área de tu vida hay más turbulencia ahora mismo? Esa área no está rota, está siendo señalada. La corriente está apuntando ahí, precisamente ahí, porque ahí es donde el siguiente movimiento ya tiene todo listo para ocurrir. Este video te eligió para que empezaras a leer esas señales de otra manera. Aquí el campo se reordena. Hay personas que escuchan transmisiones como esta y piensan, después lo proceso, después, cuando tenga más tiempo, más calma, más certeza. Y el después tiene una propiedad particular que nadie menciona lo suficiente. El después no tiene el mismo campo que ahora. El estado en que te encuentras mientras escuchas esto, esa apertura, esa sensación de algo que se mueve y pide paso, no persiste indefinidamente esperando que decidas aprovecharla. Se asienta, vuelve al nivel cotidiano, y lo que pudo haber sido un cruce de umbral se convierte en un recuerdo vago de algo que estuvo a punto de pasar. No se trata de urgencia artificial creada para presionarte. Se trata de honrar el momento que el campo te está presentando. Y este es ese momento. Todo lo que fue elegido ya se mueve hacia ti. La única pregunta que resta es si decides moverte también. El concepto de kairos en la filosofía griega antigua no se refería al tiempo cronológico. Cronos era el tiempo que avanza segundo a segundo, medible y predecible. Kairos era el tiempo oportuno, el instante cualitativo que no se repite en la misma forma. Los griegos no trataban el kairos como filosofía abstracta. Lo aplicaban en la estrategia militar, en la oratoria, en la medicina. Creían que la diferencia entre una vida ordinaria y una vida que deja marca no estaba en el esfuerzo acumulado a lo largo del tiempo, sino en la capacidad de reconocer y actuar en los momentos kairos cuando aparecían. El principio no cambió con los siglos, solo cambió el vocabulario. El momento que estás viviendo ahora tiene esa cualidad, no porque estas palabras tengan poder especial, porque tú la trajiste contigo cuando decidiste quedarte. Observa cómo lo que escuchaste al principio ya no suena igual, no porque hayan cambiado las palabras, porque tú cambiaste mientras las escuchabas, capa por capa, sin que nadie te avisara exactamente cuándo ocurría. Eso es la corriente en movimiento, silenciosa, constante, trabajando en capas que la atención superficial no detecta, pero que el cuerpo registra con una exactitud que la mente envidia. Hay un gesto simbólico que muchas personas sienten el impulso de hacer en este punto, sin que nadie se los indique. Llevan la mano al pecho, no como técnica, como reconocimiento, como la manera más directa de decirle al campo, aquí estoy, recibo. Si ese impulso aparece, no lo analices. No lo rechaces por parecer poco racional. Solo hazlo si llega solo. Existe una diferencia fundamental entre dos tipos de personas que reciben transmisiones como esta. El primer tipo escucha y espera que algo externo cambie de forma automática. Espera que el video haga el trabajo, que las palabras produzcan el efecto sin que su parte interna tenga que moverse, que el universo actúe simplemente porque ellos estuvieron presentes. Y cuando el video termina y la vida cotidiana regresa con su peso habitual, concluyen que no funcionó, que era solo contenido bonito. El segundo tipo comprende algo diferente desde adentro. El campo no cambia por exposición pasiva, cambia por coherencia activa. Y coherencia no significa esfuerzo máximo ni control perfecto. Significa alineación entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se permite recibir. Esa alineación no se fuerza, se practica.
Y la práctica empieza con gestos tan pequeños como escribir una frase, como asentir internamente ante algo que resuena, como reconocer sin drama que algo se movió. Y si lo que parece casualidad fuera, en realidad, el efecto visible de una causa que todavía no terminas de ver, y si el campo ya hubiera respondido antes de que tú terminases de formular completamente lo que pedías, esa paradoja se resuelve cuando eliges. No se resuelve con más análisis, con más información, con más tiempo esperando señales perfectas. Se resuelve con un movimiento. Y el movimiento no tiene que ser grandioso para ser real. Los movimientos que cambian todo no son los dramáticos, son los precisos. Un pensamiento que se sostiene en lugar de abandonarse. Una decisión que se toma antes de tener todas las garantías. Una presencia que se da completa en lugar de fragmentada, dividida entre el miedo y la esperanza. Estar aquí, escuchando esto hasta este punto, ya es ese movimiento. No lo subestimes porque no suena espectacular. Los umbrales más importantes de la vida no tienen música de fondo en el momento exacto en que se cruzan. Ocurren en silencio, en momentos exactamente como este. Sigues igual, o cruzas. No hay posición intermedia aunque parezca cómoda. La posición intermedia es simplemente seguir igual con la ilusión de que algo cambiará por sí solo si esperas lo suficiente. Y la historia, la psicología, la experiencia colectiva de cada cultura que ha construido algo duradero, señalan lo mismo sin excepción. El cambio no viene de la espera pasiva, viene de la decisión de alinearse con lo que ya se está moviendo. La corriente ya se mueve, no hacia donde tú imaginas, hacia donde te corresponde. Y esa distinción entre hacia dónde imaginas y hacia dónde te corresponde es la más liberadora que existe cuando se termina de entender. Si esta transmisión llegó a ti en un momento que ahora reconoces como significativo, hay algo más que puedes hacer para que no se quede contenida solo en ti. Las corrientes reales no se fortalecen en el aislamiento, crecen cuando más personas se suman a su cauce. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, no como un gesto mecánico, como una decisión de seguir en el campo de transmisiones diseñadas específicamente para quien ya fue elegido y está aprendiendo, paso a paso, a recibir sin resistencia. Y si hay alguien en tu vida que sabes que está en un momento difícil, que está buscando señales sin saber exactamente qué busca ni cómo nombrar lo que siente, comparte esta transmisión con quien lo sienta. No lo expliques demasiado, no hagas una presentación. Solo envíala. La persona correcta sabrá por qué llegó. Igual que tú supiste, lo que fue elegido siempre encuentra su camino. Eso no es una creencia que requiere fe ciega. Es la descripción de cómo funcionan los sistemas cuando tienen coherencia interna suficiente. Un río no decide su destino cada mañana. Lo sigue porque esa es su naturaleza. La tuya también tiene una dirección. Y esa dirección fue establecida antes de que pudieras nombrarla conscientemente. Lo que ocurre en momentos como este es que la conciencia se pone al día con lo que el campo ya sabía desde antes. Jung describió la función trascendente como la capacidad de integrar opuestos internos, de unir lo que se piensa y lo que se siente en un movimiento coherente, no como teoría, como experiencia viva que transforma sin hacer ruido. Cuando esa función se activa, la persona no cambia de golpe de manera visible, cambia de manera que más tarde no puede explicar exactamente qué pasó ni cuándo, pero sabe con total certeza que algo se movió de lugar para siempre, que hay un antes y un después, y que el después empezó en un momento exacto que en su momento no pareció tan significativo. Cada promesa que esta transmisión abrió al principio tiene su resolución ahora. La promesa de que algo se movería, ya lo hizo. La promesa de que este video no llegó por azar,
Ya lo comprendiste desde dentro, no porque alguien te convenció, sino porque lo reconociste. La promesa de que el universo tiene algo reservado para ti está en movimiento activo mientras escuchas esto. No llega cuando tú lo decidas con la mente. Llega cuando dejas de bloquearlo con el miedo disfrazado de prudencia. Y bloquear no es un acto de mala voluntad. Bloquear es simplemente no haberse dado el permiso suficiente para recibir a esta escala. Es seguir actuando como si todavía estuvieras esperando ser elegido, cuando la verdad que esta transmisión vine a decirte, es que ya lo fuiste. La elección ya ocurrió. Lo que queda ahora es solo tu acuerdo consciente con lo que ya es un hecho en el campo. Hay una última cosa que necesita nombrarse antes del cierre, porque si no se nombra, el campo queda con una deuda abierta. La deuda es esta. Muchas personas escuchan mensajes como este, sienten el movimiento, reconocen la señal con claridad, incluso escriben el comentario desde un lugar real, y luego, en el primer momento de dificultad cotidiana que aparece en las horas o días siguientes, interpretan esa dificultad como prueba de que la transmisión no era real. Como si el universo tuviera que confirmar su elección entregando un camino sin obstáculos, sin fricción, sin momentos de incertidumbre. No funciona así. Nunca funcionó así para nadie que haya cruzado un umbral real. Las corrientes más poderosas no viajan en línea recta. Doblan, rodean, se aceleran en algunos tramos y se frenan en otros. Y cada uno de esos movimientos es parte de la entrega, no su interrupción. Cuando llegue el próximo obstáculo, y llegará porque esa es la naturaleza del camino real, recuerda esto con precisión. La corriente sigue activa. Lo que fue elegido ya está siendo entregado. El obstáculo no es la señal de que te equivocaste, es el siguiente tramo del camino que ya tiene tu nombre. Viktor Frankl, escribiendo desde una de las experiencias humanas más extremas que se pueden documentar, llegó a una conclusión que las personas citan sin terminar de absorber. Lo que no se puede cambiar se puede asumir de manera diferente. Esa asunción no es resignación pasiva, es el acto más poderoso de agencia que un ser humano puede ejercer cuando el campo externo se mueve de formas que no controla. El campo interno puede mantener su dirección. Y la dirección que estás construyendo en este momento, segundo a segundo, es exactamente el tipo de coherencia que el campo exterior comienza a reflejar. No de inmediato, con la precisión de lo que es real. Ahora percibes la corriente actuando en silencio, no como imagen poética, como experiencia. Una alineación discreta que se asentó en algún punto de esta transmisión y que ahora simplemente está presente, sin hacer ruido, sin exigir demostración. La persona que la percibe no necesita que nadie más lo confirme. Lo sabe porque lo siente desde adentro hacia afuera, y lo siente porque ya fue elegida para saberlo. Lo que fue elegido ya está siendo entregado. La paradoja más hermosa de todo esto es la siguiente. Cuando dejas de perseguir lo que el universo ya decidió darte, lo que ocurre no es abandono ni pasividad. Lo que ocurre es que te liberas del esfuerzo equivocado y empiezas a invertir tu energía real en el movimiento correcto. No más nado contra la corriente. No más espera que agota sin avanzar. Movimiento alineado con lo que ya fluye en tu dirección desde antes de que pudieras verlo. Este video te eligió, no el que hubieras encontrado en otro momento, en otro estado interno, en otra versión de ti. Ahora, tú, aquí. Y eso no fue accidental.
Fue el primer movimiento visible de algo que llevaba tiempo organizándose en capas silenciosas, en movimientos que la vida cotidiana no muestra, pero que el campo registra con una precisión que no perdona ni se olvida. No tienes que hacer nada extraordinario ahora, solo permanecer en lo que ya se abrió, honrar la señal que recibiste, recordar, cuando el ruido cotidiano regrese con su volumen habitual, que en este instante algo se movió de lugar de manera definitiva. Y lo que se mueve de lugar así, con esta clase de certeza silenciosa, no vuelve al lugar anterior. De ahora en adelante, no persigues, permites. La frecuencia de esta transmisión no termina cuando el video se apaga. Continúa en ti, en el gesto que hiciste o que estás a punto de hacer, en la decisión de no explicar demasiado, sino de simplemente enviar esta transmisión a quien sabes que la necesita y dejar que la corriente haga el resto. El campo ya eligió, tú ya llegaste. Todo lo que fue elegido siempre encuentra su camino, y ese camino pasa exactamente por donde estás parado ahora mismo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, no con todos, con quien ya fue elegido y todavía no lo sabe.